Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de la serie de casos de factorización y en esta ocasión vamos a estudiar el sexto caso, que es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Lo primero que vamos a hacer, como en todas las ocasiones, es analizar el nombre del caso de factorización. Nos dice trinomio de la forma. La primera palabra es trinomio, lo que quiere decir que esta expresión algebraica va a contar siempre con tres términos, así como podemos observar en estos tres ejemplos. Luego nos dice que está expresado de esta forma. Ahora, ¿en qué consiste esta forma? Primeramente nos dice x al cuadrado. X al cuadrado representa una parte literal o una expresión que esté elevada al cuadrado. En el siguiente término podemos ver la letra b, que representa un número cualquiera, ya sea positivo o negativo, seguida de la misma expresión que teníamos anteriormente elevada al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo en este segundo término la letra x, entonces en este primer término voy a tener x al cuadrado. Si acá tengo m, acá voy a tener m al cuadrado. Y no solamente esos casos, también puede ocurrir que en el segundo término yo tenga x al cuadrado, lo que quiere decir que en este primer término tendría x a la cuarta. Lo que vamos a estar viendo en los ejemplos. Más c, en donde c también representa un número. Entonces, tenemos que este trinomio se expresa con una parte literal elevada al cuadrado, o una expresión elevada al cuadrado, seguido de un número multiplicado por esa misma expresión, más o menos otro número. Entonces vamos a resolver los siguientes ejemplos para poder entender mejor. El primer ejemplo nos dice x al cuadrado más 7x más 10. Tenemos nuestra expresión que es x al cuadrado más b, en este caso sería 7, x más c, que en este caso sería 10. Entonces está expresado de la forma. ¿Cómo se resuelve? Lo que vamos a hacer es hallar la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x al cuadrado sería x. ¿Y qué hacemos con esta x? Vamos a abrir dos paréntesis y vamos a colocar esta raíz en cada uno de los paréntesis. Luego tenemos que colocar los signos de estos paréntesis. ¿De dónde extraemos esos signos? Para el primer paréntesis vamos a colocar el signo del segundo término, lo que quiere decir que en este primer paréntesis va a ser más. Y en el segundo paréntesis tengo que multiplicar el signo del segundo con el signo del tercer término. Más por más es más. Entonces va a ir más en el segundo paréntesis. Y por último, necesito buscar dos números que voy a colocar en cada uno de los paréntesis, pero que cumpla con la siguiente condición. El producto de los dos números tiene que ser igual al último término. Y la suma o resta entre esos dos números tiene que dar el coeficiente del segundo término. Entonces, ¿en qué caso va a ser sumado y en qué caso va a ser restado? Va a depender de los signos del paréntesis. En este caso yo tengo signos iguales y sabemos que los signos iguales se suman. Entonces, sumado tiene que darme ¿cuánto? Tiene que darme 7. Entonces empiezo a buscar esos números. Los números que he multiplicado me da 10 son 10 por 1, 5 por 2. Entonces llegan a un punto en donde yo voy verificando y encuentro que los dos números sumado da 7, que sería 5 y 2. ¿Por qué no utilicé el 10 por 1? 10 por 1 es 10, pero 10 más 1 da 11. No cumple con la segunda condición. Entonces este es el resultado de la factorización de esta expresión algebraica. El segundo ejemplo. Vamos a hallar primero la raíz
del primer término, la raíz de m al cuadrado sería m. ¿Qué hacemos con esta m? Abrimos dos paréntesis y la introducimos en cada uno de los paréntesis, m y m. Luego colocamos los signos. El signo del primer paréntesis es el signo del segundo término, o sea que va a ser más. Luego, en el segundo paréntesis tengo que colocar la multiplicación de los signos. Más por menos es menos. Entonces acá va a ir menos. ¿Y ahora qué hago? Busco dos números que multiplicado me dé 14 y signos diferentes se restan. Restado me dé 5. ¿Cuáles son esos números? Empiezo a buscar. 14 por 1 es 14, pero restado me da 13. 7 por 2 es 14 y 7 menos 2 es 5. Entonces esos son los números que cumplen con la condición. Y coloco cada uno de ellos dentro del paréntesis. Y siempre tengo que colocar el mayor en el primer paréntesis. Y por último tenemos este ejemplo que nos dice x a la cuarta menos 5x cuadrado menos 50. ¿Cuál es la raíz del primer término? La raíz de x a la cuarta sería x al cuadrado. Es un ejemplo poco común, pero que suele aparecer también. Entonces, vamos a abrir dos paréntesis y vamos a colocar esta raíz en cada uno de los paréntesis. Luego, en el primer paréntesis vamos a colocar el signo del segundo término, que es menos. Y en el segundo paréntesis coloco la multiplicación de los signos. Menos por menos es más. Entonces coloco el más en el segundo paréntesis. Y ahora busco dos números que multiplicado me dé 50 y signos diferentes se resta, restado me dé 5. Empiezo a buscar 50 por 1 es 50, pero restado me da 49. 10 por 5, 25 por 2. En este caso vamos a usar 10 por 5. ¿Por qué? Porque 10 menos 5 es 5. Coloco el mayor en el primer paréntesis y el menor en el segundo paréntesis. Existe una forma de verificar si mi factorización es correcta. ¿Y cuál sería? Volviendo a aplicar la condición para los dos números y esta vez del revés, comparar con esta expresión. ¿Cómo sería eso? Primero voy a multiplicar con el signo. Positivo 5 por positivo 2 es positivo 10. Está bien. Positivo 5 más 2 es positivo 7. Entonces quiere decir que mi expresión está correcta. Luego, positivo 7 por negativo 2 es negativo 14. Y positivo 7 menos 2 es positivo 5. Entonces también está correcto. Y por último, menos 10 por positivo 5 es negativo 50. Y menos 10 más 5 es negativo 5, lo cual tengo en este segundo término. Entonces está correcto. Y de esta forma terminamos el sexto caso, que es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Espero que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en la siguiente clase.